¿Sabías que hoy, mientras escuchas esto, hay empresas que ya no imprimen ni un solo documento de calidad, y sin embargo, tienen un sistema más potente, más veloz y más inteligente que nunca? Sí. Estamos hablando de organizaciones que abandonaron los archivadores, los sellos, las carpetas empolvadas y los eternos correos con adjuntos, para darle paso a sistemas completamente digitalizados, con tecnología que les permite auditar en tiempo real, revisar indicadores desde el celular y tener toda la trazabilidad del sistema al alcance de un clic. Y no son solo las grandes multinacionales. Cada vez más pymes, hospitales, universidades, fábricas y hasta constructoras están dando este salto. Porque ya no se trata solo de cumplir con la ISO 9001. Se trata de sobrevivir y destacar en un mundo donde la velocidad, la información y la eficiencia lo son todo. Y ojo, aunque hoy hablaremos de calidad, esta transformación aplica también a cualquier sistema de gestión, ambiental, seguridad, inocuidad, energía, cumplimiento, lo que sea. La lógica es la misma. Usar la tecnología para que el sistema funcione mejor. ¿Te imaginas hacer una auditoría interna desde el celular mientras estás en otra ciudad? ¿O recibir una alerta automática cuando un proceso se está saliendo del rango de calidad? ¿O tener todo el historial de hallazgos, acciones correctivas y mejoras, ordenado y accesible en segundos? Bueno, si todo esto te suena a ciencia ficción, quédate, porque hoy te voy a contar cómo funciona realmente la digitalización integral del sistema de gestión de calidad, por qué se ha convertido en una de las tendencias más fuertes en la actualidad, y sobre todo, cómo puedes empezar a aplicarla, paso a paso, sin volverte loco ni gastar una fortuna. Este episodio no es solo para expertos en sistemas. Es para cualquier persona que alguna vez haya dicho, ¿dónde está esa bendita versión del procedimiento? Así que ponte cómodo, que vamos a sacarle el polvo al sistema de gestión y ponerlo a brillar con tecnología de verdad. ¿Qué significa digitalizar un SGC? A ver, ¿te imaginas llevar todos los procesos de calidad a la nube? No más papeles perdidos, versiones distintas de documentos, ni buscar actas del comité de calidad como si fuera una cacería del tesoro. Digitalizar un SGC significa usar tecnología para gestionar todo el sistema, desde la documentación, los registros, los indicadores, las auditorías internas, hasta los planes de mejora. Todo desde un solo lugar y en tiempo real. Ejemplo rápido. Antes, para hacer una auditoría interna, se usaban checklists en papel, se llenaban a mano, se escaneaban, se enviaban por correo. Ahora, con una app como iAuditor, se hace desde el celular, se toman fotos, se graban hallazgos y listo. Todo queda documentado al instante. ¿Qué herramientas se están usando hoy en día? En la actualidad, las empresas están usando herramientas como plataformas tipo QMS, Quality Management Systems, como SoftExpert, Master Control o ETQ Reliance, donde todo el sistema vive digitalmente. Aplicaciones móviles para auditorías internas o inspecciones de calidad, permiten capturar evidencia en tiempo real. Sistemas con dashboards inteligentes que te muestran tus indicadores en vivo, como si estuvieras mirando el marcador de un partido. Y ojo a esto, algunas empresas están usando ya IA para predecir no conformidades antes de que ocurran. Beneficios reales de digitalizar el SGC. Esto no es solo moda. Digitalizar el SGC tiene beneficios que se sienten. Eficiencia brutal, menos reprocesos, menos pérdida de tiempo, menos errores humanos. No dependes del me olvidé de subir el documento. Mayor trazabilidad. Puedes ver quién hizo qué, cuándo y cómo. Colaboración en equipo. Todos pueden acceder al sistema desde donde estén. Toma de decisiones con datos en tiempo real. Ejemplo real. Una empresa farmacéutica que usó SoftExpert redujo sus tiempos de aprobación de documentos de 10 días a solo 2. 8 días de ganancia productiva. ¿Y qué pasa con la resistencia al cambio? Muchos dirán, es que aquí siempre se ha hecho así. Y sí, eso pasa. Por eso es clave hacer un proceso de cambio bien gestionado. Capacitar al equipo. Mostrar los beneficios reales. Involucrarlos desde el diseño de la solución. Porque la tecnología no reemplaza a las personas. Las potencia. Un SGC digital no funciona sin gente comprometida y entrenada. ¿Dónde puedo aprender más? Si quieres profundizar, te recomiendo buscar ISO 10013, que habla de la documentación del SGC.
Normas ISO 9001 con enfoque digital. Blogs como el de SoftExpert, ETQ o 4Cam. Y si te gusta aprender en YouTube, suscríbete aquí. Y ahí lo tienes. La digitalización del sistema de gestión de calidad ya no es un lujo reservado para las grandes corporaciones. Hoy es una herramienta estratégica, una palanca de cambio real, que está al alcance de cualquier organización que quiera dejar atrás el caos, la lentitud y la improvisación, y comenzar a trabajar con inteligencia, datos en tiempo real y procesos totalmente integrados. Pilas. No se trata de comprar el software más caro del mercado. Se trata de cambiar la mentalidad. Porque un SGC digital sin compromiso humano es solo una vitrina bonita. Pero cuando se combina tecnología con cultura de calidad, el resultado es potente. Equipos más conectados, decisiones más rápidas, menos errores, más aprendizaje y sobre todo, clientes más satisfechos. Y te voy a dejar con una reflexión. ¿Qué pasaría si auditar no fuera una tarea estresante y desgastante, sino un proceso fluido y colaborativo, gracias a una app? ¿Qué pasaría si pudieras ver el desempeño de todos tus procesos como si estuvieras frente al panel de control de un avión? ¿Y qué pasaría si digitalizar no fuera el final del camino, sino el primer paso para reinventar cómo haces las cosas? No es el futuro. Es ahora. Las organizaciones que sobreviven no son las más grandes. Son las que aprenden, se adaptan y evolucionan más rápido. Así que si aún estás en la era del papel, los formatos en Word perdidos y las reuniones donde nadie sabe cuál es la última versión del procedimiento, este es el momento de dar el salto. Y tranquilo, no se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana. Se trata de empezar, de dar el primer paso, de hacer un diagnóstico, buscar herramientas simples, capacitar al equipo y avanzar. ¿Y tú? ¿Dónde estás en este camino? ¿Tu SGC es una fortaleza digital o una torre de papel que se tambalea? Déjamelo en los comentarios, comparte este episodio con tu equipo, y si quieres más contenido como este, interesante, útil, actualizado y directo al grano, ya sabes qué hacer: suscribirte, darle me gusta y estar pendiente del próximo episodio. Gracias por estar aquí, por apostar por la calidad, pero no una calidad aburrida, de oficina, sino una calidad que transforma, conecta y mejora lo que hacemos todos los días. Nos vemos muy pronto. Y mientras tanto, no lo olvides, calidad también es evolucionar.